como colofón a la conferencia del Día Universal de la Infancia, 20 de noviembre, en que expusimos cómo el proyecto de ley de plazos viola flagrantemente los convenios internacionales firmados por España, como es el caso de la Convención sobre Derechos del Niño y la reciente Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Vamos a continuar esta exposición con doña Teresa Fernández de Córdoba, magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid, para explicar en el Día de la Constitución cómo viola también flagrantemente la norma constitucional sobre el derecho a la vida. Entonces, a continuación nos va a exponer la magistrada Teresa Fernández de Córdoba qué es lo que decía la sentencia del año 85 y las sentencias posteriores sobre el recurso de inconstitucionalidad, en respuesta a ese recurso de inconstitucionalidad que se planteó a la ley de despenalización del aborto. Y a continuación también haré yo algunas observaciones sobre lo que ocurre cuando un país legaliza la muerte de los inocentes, y cuando un país dicta leyes inicuas, porque tenemos otros precedentes ya, por desgracia, de las consecuencias gravísimas que se producen no solo para las personas, especialmente el conocido es el caso de las mujeres que sufren el síndrome postaborto, pero también las demás personas, también sus parejas, sus familiares, amigos, etcétera, sino también para los países, porque las consecuencias de esa muerte que se siembra se recogen a nivel nacional también. Entonces pasamos ahora a hacer primero una exposición jurídica de cuál fue la sentencia y la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el tema del aborto, y le paso la palabra a doña Teresa Fernández de Córdoba. Gracias, Pilar. Voy a hacer un desarrollo de la doctrina del Tribunal Constitucional en lo referente a la figura del nasciturus. Es el que van a hacer, y se estudia y se trata de un modo determinante, sentando la doctrina que continúa vigente hasta el momento actual en la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 53/1985, cuyos fundamentos han sido ratificados posteriormente en otras dos sentencias del Pleno del Tribunal Constitucional de fecha de 1998 y 1996, que trataban sobre el tema de la donación y utilización de embriones y fetos humanos. Recordemos que este tipo de sentencias, que resuelven recursos de inconstitucionalidad, no de amparo, sientan doctrina que resulta con plenos efectos frente a todos o erga omnes, es decir, resultan de obligado cumplimiento tanto para los ciudadanos como para los poderes públicos, puesto que resuelven cuestiones referentes a derechos fundamentales. La sentencia del Tribunal Constitucional 53/85 estudia el recurso previo de inconstitucionalidad interpuesto contra el texto definitivo del proyecto de reforma del artículo 417 bis del Código Penal, que establecía que establecía el aborto como no punible si se practica por un médico con el consentimiento de la mujer y si concurrían las circunstancias siguientes que todos conocemos. Primera, evitar grave peligro para la vida o salud de la embarazada. Segunda, por existir un delito de violación entre las 12 primeras semanas de gestación. Y tercero, porque sea probable que el feto nazca con graves taras físicas o psíquicas, practicándose dentro de las 22 primeras semanas de gestación el aborto. Llegando a la conclusión, según los fundamentos jurídicos y fallo que se explicará a continuación, que es disconforme con la Constitución no en razón de los supuestos en los que se declara no punible el aborto, sino por incumplir en su regulación exigencias constitucionales derivadas del artículo 15 de la Constitución, por lo que en el artículo 417 bis del Código Penal que acabo de citar se introdujeron una serie de complementos y matizaciones a su pretendida inicial redacción con posterioridad a ella. Conocemos que el artículo 15 de la Constitución española es el que declara que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física. La sentencia del Tribunal Constitucional, en su fundamento de derecho tercero, establece que el problema nuclear sobre el que giran las cuestiones planteadas en el recurso es el alcance de la protección constitucional del nasciturus, y recoge claramente como doctrina los siguientes conceptos. La vida humana
es un devenir, un proceso que comienza con la gestación, en el curso del cual una realidad biológica va tomando corpórea y sensitivamente configuración humana y que termina con la muerte. Dentro de los cambios cualitativos en el desarrollo del proceso vital y partiendo del supuesto de que la vida es una realidad desde el inicio de la gestación, tiene particular relevancia el nacimiento. De las consideraciones anteriores se deduce que si la Constitución protege la vida con la relevancia que antes se ha hecho mención, no puede desprotegerla en aquella etapa de su proceso que no sólo es condición para la vida independiente del claustro materno, sino que es también un momento de desarrollo de la vida misma. Por lo que ha de concluirse que el nasciturus, en cuanto éste encarna un valor fundamental, la vida humana, garantizado por el artículo 15 de la Constitución española, constituye un bien jurídico cuya protección se encuentra en dicho precepto su fundamento constitucional. La protección del artículo 15 de la Constitución española implica para el Estado dos obligaciones con el nasciturus. Primero, establecer un sistema legal para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la misma. Segundo, que dado el carácter de derecho fundamental de la vida, incluya como última garantía las normas penales, es decir, cualquier vulneración contra este bien jurídicamente protegido entrañaría una sanción penal y se consideraría delito al tratarse el nasciturus de un bien jurídico protegido de especial relevancia, al que le amparan derechos fundamentales. Esta sentencia, en su fundamento de derecho octavo, añade, cuando contesta la cuestión suscitada de que si el legislador puede excluir en supuestos determinados la vida del nasciturus de la protección penal, que se establece que junto al valor de la vida humana la Constitución ha elevado a valor jurídico fundamental la dignidad de la persona, su integridad física y moral e intimidad personal y familiar, etc. Y que en los supuestos en que la vida del nasciturus, como bien constitucionalmente protegido, entra en conflicto con el derecho a la vida y a la dignidad de la mujer, en la medida de que no puede afirmarse de ninguno de ellos su carácter absoluto, el legislador debe de ponderar y armonizar. Por lo tanto, el artículo 417 bis 1 del Código Penal, aborto terapéutico, que es el supuesto de grave peligro para la vida de la embarazada y grave peligro para su salud, solo puede interpretarse en el sentido de que se produce una colisión entre la vida del nasciturus y la vida o salud de la embarazada, salud física o psíquica, por lo que entiende que no se puede proteger más la vida del no nacido que la del nacido, y que es constitucional la prevalencia de la vida de la madre. En el caso de grave peligro para la salud de la embarazada, considera su derecho a la vida y a la integridad física, porque la prevalencia de la salud de la madre tampoco es inconstitucional. El artículo 417 bis 2, aborto ético, referente al embarazo que se haya producido como consecuencia de un delito de violación y dentro de las 12 primeras semanas, establece que no es contrario a la Constitución y que debe de ser contra la voluntad con violencia, lesionando la dignidad personal, vulnerando la integridad física, moral, honor y propia imagen, e intimidad de la mujer, bastando para acreditarlo el haber presentado la denuncia previa. El artículo 417 bis 3, referente al aborto eugenésico, es decir, en el caso de existencia de graves taras físicas o psíquicas del feto, no se considera inconstitucional, pero establece que deberá de emitirse un dictamen por dos médicos especialistas. En su fundamento de derecho 12, esta sentencia recoge, que es el más fundamental y al que se remite el fallo de la sentencia, se declaran constitucionales los presupuestos de aborto terapéutico, eugenésico y ético, y que la protección penal del nasciturus quede excluida en razón de derechos constitucionales de la mujer y circunstancias concurrentes en determinadas situaciones.